O sea, al mandate. Tenemos hoy el gusto de tener esta mañana en nuestros estudios virtuales de Radiográfica FM 89.3 a un artista plástico argentino, Sebastián Maiza, que te agradecemos mucho este tiempo que has dedicado. ¿Cómo estás, Sebastián? ¿Qué tal? Buenos días. No, por favor, un gusto para mí estar acá, en este espacio virtual. Eh, así que, Además del espacio virtual, estás en el espacio físico de Radiográfica y nos hemos quedado muy sorprendidos de la exposición de tus cuadros que estás haciendo allí en la entrada de Radiográfica, ahí en los estudios. Nos encantó. Es un poco el motivo de esta llamada, es charlar un poquito sobre esa obra. Bueno, nada, contame cuándo empezaste a trabajar en artes plásticas. y en realidad toda mi vida me dediqué al dibujo y a la cerámica, que son mis dos oficios. Mi vieja es ceramista, y tengo así en la familia varios ceramistas y amigos, entonces de muy chico ya estaba en talleres y siempre lo usé como juego, como forma de expresarme desde chico. Y, y muy joven decidí que me iba a dedicar a esto, o sea que era lo que iba a hacer el resto de mi vida. Y es lo que seguís haciendo, como forma de vida también. Sí, 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 claro. Sí, sí. Eh, Sebastián, vamos a conversar un poco sobre esta fantástica obra que a mí me encantó. Eh, Vos sos un hombre, básicamente, sos un artista político, con un fuerte componente político en tu trabajo, ¿verdad? sí, digo, todos somos seres políticos desde ese principio y yo soy, a mí me gusta mucho una vez que le preguntaban a Fabio y a Leonardo Fabio, ¿no? Y él decía que no era un cineasta, que no era un cineasta peronista, sino era un peronista que hacía cine. Eh, y bueno, yo lo admiro mucho a Leonardo Fabio, y de hecho en la muestra aparece. Y, y, y me gusta pensarme así. Digo, yo soy un peronista que pinto, que dibujo y hago cerámica. Entonces claramente se ve reflejado en mi laburo ese pensamiento político. Sí, es interesante además con la intensidad que esa figura aparece. Eh, contame de la técnica, porque creo que es uno de los elementos más llamativos de tu trabajo. La técnica, bueno, todo lo que está en la muestra, yo hago otros trabajos también, por ahí, algunas cosas con color, casi siempre son como dibujante y con el sostén de papel, ¿no? Pero ahí, en la muestra en radiográfica, tenía ganas de hacer un trabajo más gráfico, entonces son todas tintas, es tinta china. Algunas tienen un poco de carbonilla, la serie del Diego, por ejemplo, tiene algo de, pero es básicamente tinta, y en negro, tinta negra, sobre papel blanco. Y está con Rotring o con pluma y aguada con pincel. Esa es la técnica con la que laburé. Y que de eso tiene una impronta más gráfica, dado que es radiográfica, que me interesaba porque la muestra justamente era en octubre y noviembre, que son meses ambos muy caros al sentimiento nuestro, ¿no? Desde Perón, el Che, Diego, Fabio se fue en noviembre. Un poco eso es lo que armé para la muestra, ¿no? Y de la técnica, bueno, es eso, es tinta china. Eh, en algunos casos las que están trabajadas con aguadas es como un trabajo más suelto. Yo uso mucho la mancha y hay como una cuestión media casual en algunas cosas, por más que está claramente eh,
conducida, ¿no? Pero La Mancha, pero trabajo un poco desde ahí. Y hay otros trabajos que son más de línea, que es como más armado, más minucioso, ¿no? Sebastián, la pregunta es, ¿la mancha y el aguada viene primero y después vas delineando a partir de allí en el rostring? Eh, sí, generalmente hago el, un dibujo muy, un esquema del dibujo por ahí en lápiz o en tinta, pero como para marcar un poco el espacio. Y después mancho. Y después trabajo con rotring y mancho. Generalmente pasa eso. En algunos, por ejemplo, en estos del Diego, que se llama el Diego no juega al fútbol, baila fútbol, que fue una frase que yo le leía a Kusturica cuando le hacen un reportaje cuando murió Diego, y decía eso, y a mí me impresionó, me impactó mucho. Eso, que no jugaba al fútbol, bailaba fútbol. Desde ese momento, cada vez que lo veo al Diego, cualquier foto filmado, lo veo bailando, no lo veo más jugando al fútbol. Eh, en esas hago una mancha primero con carbonilla, pero muy, que aparte se ve, pero apenitas, es como que marco algunos planos en carbonilla y ahí se mezclo el dibujo y la aguada, y después la línea. Eh, es un, digo, no es que hago primero una cosa y después va dialogando, ¿no? El trabajo Sí, entre una porque yo forma. veo, yo veo que acompaña mucho el dibujo de la línea fina, va acompañando la gestualidad de la mancha, ¿no? En muchos Sí, casos. claro, totalmente. Que en Genial. algunos casos primero la línea y después la mancha gestual, y en otros casos es al revés, primero la mancha gestual y se reafirma, se acentúa algo por ahí con una línea. Pero te digo, es como un diálogo. El tamaño más grande es uno de los cuadros, es el tamaño más grande es el evento del Plaza de Mayo, ¿no? Que Sí. es tremendamente activo y lleno de acción. Contame un poco de eso, de ese trabajo. Ese trabajo es el único que hice para la muestra. Eh, los otros eran trabajos que tenía y que fui juntando. Y por eso que te decía que era en octubre, tenía que estar el 17 de octubre. Y yo había hecho, suelo laburar en series, o sea, de hacer varios trabajos. Una serie que se llamaba Aluvión Zoológico, pero que era con color. Eh, y, y entendía que para la muestra estaba bueno la idea de mantener que fuera tinta y que fuera la más. Entonces lo rehice y, bueno, no lo rehice, hice otro trabajo en tinta. Eh, ese trabajo, a mí me gusta jugar con literalizar, ¿viste? Y el 18 de octubre, un periodista radical escribió, o sea, contando los sucesos del 17 de octubre, lo nombró como el aluvión zoológico, porque claro, las clases populares habían tomado el centro, ¿no? Eh, y a mí me gustó esa imagen, porque aparte juega por muchos lados lo del aluvión zoológico. El, Le salió mal, aparte, claramente quiso denostarlo y es al revés, ¿no? Y bueno, es eso, que aparte aparece el sur, y el puente de la Boca, qué sé yo, porque venían la mayoría, no todos, de zona sur, y aparte hay un evento, si bien no es ese puente, es el otro, eh, del 17 de octubre, que Gendarmería le dan la orden de levantar el puente y Prefectura, no Gendarmería, Prefectura decide no levantar el puente para que pasen. Y me parece interesante, digo, te habla de otro país, ¿no? De otra época. Eh, don- digo, entonces me gustaba que esté, por más que es el otro puente y no ese, la imagen del puente, que aparte los puentes siempre es es una buena metáfora, más para estas épocas, ¿no? Nuestro programa de Fogón en Fogón se llama Tendiendo Puentes. Ah, bueno, Vino al cuento. Che, Sebastián, es interesante que también trabajás con pequeños textos, los titulás de alguna manera o comentás, ¿no?
Sí, sí, yo soy bastante malo para poner nombres a los dibujos. Y de hecho, mucho tiempo le ponía SN, ¿viste? ST, sin título. Eh, pero muchos trabajos, y más cuando estos trabajos que tienen más que ver con una cuestión gráfica, los dispara un texto, y el texto hace al sentido del trabajo. Eh, y me parece que está bien eh, ese complemento. Por ejemplo, esto del aluvión zoológico, sin el texto del aluvión zoológico y sin el contexto, perdés una parte. Lo podés leer igual, eh, pero te perdés una parte. Y en muchos sí, el texto, y me gusta que esté en el texto, en el dibujo, que en muchos casos ni siquiera es el título, es un texto. Vos sabés que sí, a mí me hace acordar mucho a Otto Dix o Grosch, que sus dibujos de los años 20, 19, 20, sí, hacían comentarios a sus dibujos, ¿no? Como frases de algunos de los personajes. Me hizo acordar mucho eso. Bueno, qué bueno. Sí. Sí, Eh, Sebastián, otra pregunta que te quería hacer con respecto a a lo zoológico que recién decías. Ahí tenés como un personaje, ¿no? Un sapo tenés como personaje en tus dibujos. Hay una serie que es, sí, en un momento que, bueno, queda más que claro en qué momento fue, no sé, eh, hice un dibujo que era hay que tragarse los sapos, ¿no? Esa frase. Y un compañero me dice, bueno, ¿por qué estigmatizamos así a los sapos? Y en realidad es cierto, porque en la mayoría de las culturas, todas las eh, culturas agrícolas, el sapo es un sinónimo de bonanza, porque tiene que ver con la lluvia, con buenas cosechas. Y entonces empecé a jugar eso, como con la idea de que hay que tragarse los sapos, y después con otros dichos que no eran de sapos, pero yo lo llevaba al sapo, y empezó a tomar un protagonismo así, ya el sapo, más allá de que se vaya que tragárselos o no. Y sí aparece, pero jugando con eso. Y eh, bueno, aparte hay muchos dichos, sapo de otro pozo, ¿viste? ¿Sabés? Que hacen alusión al sapo. Y bueno, eso de que el príncipe sapo. Bueno, entonces eh, a mí me gusta mucho jugar. Eh, Me gusta divertirme, me gusta digo, los dibujos míos no son dibujos de humor, pero y las cerámicas tampoco, pero algo de humor tienen. Me gusta ir por ese lado. Y, y esto del sapo me permitía eso, jugar y divertirme y que a la vez compartir esa situación, ese divertimento, ¿no? Cuando trabajás con color, ¿también es tinta china de color? Cuando trabajo con color suelo trabajar técnica mixta y laburo con anilinas, acuarelas, pasteles, sí, carbonillas, distintos lápices de colores y tintas de colores, sí. Tinta de color. ¿Vos trabajás siempre sobre papel o tenés trabajos también sobre tela? La mayoría es sobre papel, bueno, o sobre pared, también hago murales. Y óleo o con otro sostén, ahora hace mucho que no, en una época sí hacía, pero siempre menos, yo soy más dibujante que pintor. No soy pintor, soy dibujante. Entonces, mi lenguaje primero es el dibujo, que va más sobre el papel, ¿no? Y en murales qué has hecho? Bueno, ahí enfrente de la radiográfica hay un mural que ahora se despintó, pobre, porque le pegaba mucho el sol y que era un homenaje al Diego, justamente, casi llegando en la ochava. Eh, no, y en el municipio de Quilmes tengo un par de murales, tampoco es que he hecho tanto. Ahí en La Boca hay un par de murales míos. Hay otro en un encuentro que se hizo de
que lo organizaba, eh, que era, no un homenaje, pero digo, que llevaba el nombre de Freddy Fernández, que era un amigo, querido amigo fileteador, que había organizado varios encuentros, tiene mucho laburo ahí en La Boca y falleció hace unos años, y se hizo un encuentro, bueno, ahí en Radiográfica hay laburo. Eh, ¿En la calle o en en la en vereda? la calle, y fileteaba todo Freddy, era terrible. Eh, Gran tipo. ¿O vos también trabajás con fileteado? No, 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 no. No. No, no, yo hago dibujo, bueno, pero por ejemplo, el que está enfrente, que habría que pintarlo de vuelta porque perdió todo el color, tiene un filete que lo hizo Barbie, que es una discípula de Freddy, que lo hicimos, o sea, hicimos el trabajo juntos. Y yo con Freddy muchas veces trabajamos juntos. Él hacía la parte de fileteado y yo dibujaba, pintaba, ¿no? Hemos estado en Catamarca juntos, eh, laburando, vamos por varios lados. Esta es una tradición que tiene continuidad. Hay herencia del fileteado porteño? Sí, yo creo que sí. De hecho, está muy vivo, muy fuerte. Cuando yo ahí toco de oído, porque no soy fileteador, no conozco tanto, más que nada por, lo, por los decires de Freddy, ¿no? Pero que venía así en baja, porque bueno, gran parte del laburo de fileteado era para los carros, para los colectivos, para la publicidad, y empezó a ser todo ploteado, y se empezaron a quedar sin laburo el fileteador de oficio, digamos. Y ahora hace un tiempo empezó a resurgir distinto, porque ya no por ahí no esas cosas, pero bueno, muchos bares empezaron a elegir ser fileteados para los carteles, hay para murales, hay mucho, resurgió mucho, ves jóvenes fileteadores ahora, que Sí, antes era más de Sebastián, ¿y vos trabajás también para gráfica, para libros, para ilustración? eh, sí, hice algunos libros y algunas historietas, edité algunas cosas, sí. Sí, me gusta, es algo que me gusta. Eh, y algunas cosas tengo hechas. Y en cerámica, qué es lo que haces? Y en cerámica, bueno, hago cerámica figurativa, me dedico a la escultura, hago esculturas, generalmente no son de gran tamaño. eh, Ahora el último tiempo estaba laburando en una serie que es Juegos y Juguetes. eh, y que son estos, son juegos o situaciones de juegos de la infancia, de la calle, o juguetes directamente. Mezclando madera y cerámica, y son articulados, se mueven, hay unos títeres de varilla. Me divierto mucho con eso. Tenía toda una serie que la fui vendiendo todas, no me quedó ninguna, pero que estaba, por ejemplo, un karting que era el justicialista con Perón en cerámica, o la pochoneta con Perón y Evita, un tren de madera grande, así todo articulado, ¿no? ¿Y esa cerámica en qué material? Es cerámica y madera. Ah, Y cerámica. la cerámica la trabajo, es mate, decorada con engobes y óxido. Eh, ¿Qué, qué artistas plásticos comprometidos políticamente en los últimos tiempos te sorprenden, te gustan, los seguís? eh, no sé si comprometidos políticamente. A mí me pasa una cosa eh, yo creo que uno es un ser políticamente, y después es lo que es pintor o lo que sea, su rol social es primero el político y después el artístico. No siempre se condice que el rol. Digo, yo tengo amigos, compañeros, a los cuales, colegas que admiro y que sigo, que son de mi generación. Más grandes a Carpani, claramente, Alonso, eh,
y por ahí políticamente no coincido mucho con Alonso, o con Castañino, digo, en términos políticos, o Bernie, que son los referentes de más, eh, más fuertes de uno. Yo comparto mucho más claramente con Carpani que con el resto. Eh, pero por ahí en la imagen me siento mucho más cerca de Castañino o de Alonso. O Guillermo Ruf, para mí, yo he tenido trato con Ruf y conmigo fue de una generosidad realmente notable, muy generoso. Es un tipo, realmente generoso. Y su laburo eh, claramente es un referente. A mí seguro, me impregnó. Y por ahí políticamente tampoco es que... ¿Estuviste en su taller? ¿Estuviste trabajando en su taller? ¿Fuiste alumno de él? No, cuando era joven tenía por conocidos, pero me abrió la puerta, digo, de, del camino del mundo de las artes plásticas, del mercado, digamos. Llamó él a críticos, a galeristas, a varios con los que él laburaba, que él conocía, para que me recibieran y me recibieron. Yo después hice lo que hice, pero él me abrió puertas. Digo, es un acto generoso porque otros plásticos, que yo también los conozco y más cercanos y todo, abrieron esas puertas. Y por ahí eran más opiniones desde lo técnico, de alguna de todo, no, yo, pero no fueron tan eso de abrirte las puertas, de darte un teléfono, charlarle a tal y llamar él para Sí, no decir, es te va a ir a ver. sí, la verdad que no es nada común, no es nada común. No, No es bueno, nada eso común. Ruth tuvo conmigo sin ninguna necesidad porque era amigo o sea, de la madre de una amiga mía que había fallecido. O sea, ni siquiera era que tenía un compromiso así. Era realmente de un gesto, porque le gustaba el trabajo mío. ¿Ya vivía con Franca? Sí, 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 sí. Ah, porque Franca fue la que Sí, le manejaba todo el tema claro. galerías, ¿no? Ajá. Claro, sí, ya estaba, era cuando volvió. Esto Sí, habrá yo sido en también. los 80 y pico. Los 80, sí. Yo también tuve el privilegio de ser alumno de él en su Ah, taller, sí. acá, sí, en Almagro, en la escuela que tenía, que era una maravilla. Sí, es Sí, yo fui al interesante. taller a la Casa de los Olivos una Él vez. vivía en Olivos, ¿no? Él vivía en Olivos, claro. Sí, sí. Pero la escuela de él acá en Chacarita era una maravilla también. Como generaciones de artistas bárbaros. Ujú. Sí. Eh, Sebastián, ¿hasta cuándo va a estar la muestra en gráfica y dónde va a seguir? ¿Dónde se puede ver obra tuya si no es en gráfica? En gráfica, la verdad que no bien. A ver, porque la idea es que sea muestras, hacer 4 muestras al año. Lo que pasa, bueno, yo hice en octubre, cambiar en diciembre, enero, que no es un buen mes para inaugurar una muestra. Entonces, lo que habíamos hablado es que por ahí la de marzo, eh, febrero, marzo, eh, tiene sentido esto, montar una muestra, hacer la inauguración y esas cosas. Así que seguramente va a estar febrero. En principio era ahora septiembre, pero seguramente se queda. Y yo vivo en San Telmo y tengo un local en San Telmo. Y ahí expongo mis trabajos y Decime mis la dibujos. dirección, así ya la publicamos acá. Dale, es en la Galería Solar de French, que queda en Defensa 1066, frente a la Plaza Dorrego. Es el local 8 y 9, Buenísimo, Maizal. Paisal. Es la Galería de los Paraguas. Todo el mundo la conoce ahora por la Galería de los Paraguas. Genial. Así que bueno, invitamos a todos los que quieran ver
Laura de Sebastián, que no van a Radio Gráfica, ahí en Dorrego lo vamos a ver. Te vamos a ir a visitar. Muchas gracias por la nota, un gusto. No, por favor. Un gustazo, gracias a ustedes y bueno, saludos. Chao.